A todos, bienvenidos a Clear Value. En este vídeo exploraremos cómo ganar dinero pasivamente utilizando un índice bursátil como el SP500. Hoy hablaremos de varias cosas, qué es una acción bursátil y por qué suben o bajan de valor, qué es un índice bursátil y cuál es su finalidad. Y hablaremos para finalizar el vídeo sobre un referente mundial como el SP500 y también estudiaremos un ejemplo concreto sobre, teniendo en cuenta datos históricos, cuánto dinero habrías ganado si hubieras invertido 1.000 euros en el SP500 hace 10, 20, 30 y 40 años. La intención de este último ejemplo es entender el resultado de las ganancias acumulativas y pasivas. Y con esto empezamos. ¿Qué es una acción bursátil? Pues para empezar, una acción bursátil o al comprar una acción, uno se convierte en propietario de un pequeño porcentaje de una empresa y todos sus activos. La pregunta entonces es, ¿y por qué suben o bajan de precio estas acciones? Pues esto está basado en la oferta y la demanda. Si existe un mayor número de gente que quiere vender la acción que comprarla, el precio de esta va a bajar. Pero si hay una mayor demanda que oferta, es decir, hay más gente que quiere comprar que vender esta acción, el precio va a subir. Hoy en día podemos comprar acciones de varias empresas como Apple, Microsoft, Google, Amazon, Repsol, etc. Y he preparado un ejemplo concreto sobre Apple, donde a la derecha tenéis la cotización histórica de las acciones de Apple, es decir, el precio de las acciones de Apple en los últimos 30-35 años. Y si nos fijamos, alrededor de 1985, una acción de Apple nos habría costado alrededor de unos 8 centavos de dólar. Apple, a lo largo de los años, como muchos de vosotros ya conoceréis, ha sido conocida por su innovación, presentando productos y servicios únicos en el mercado, y la demanda de sus acciones han ido subiendo, como vemos en pantalla, hasta niveles actuales donde una acción cuesta alrededor de unos 190 dólares. En consecuencia, si miramos el retorno de 1.000 dólares en 1985, esto nos habría dado un retorno de 363.000 dólares en 2024. Aún así, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil encontrar empresas como Apple donde hay un ganador muy claro en un sector como el tecnológico, donde hay mucha competición. Y aquí es donde pasamos al siguiente concepto, que son los índices bursátiles. ¿Qué es un índice bursátil? Pues mira, un índice bursátil es un conjunto de empresas que cotizan en la bolsa. Y la pregunta es, ¿y por qué se usa esto? Pues mira, antes la gente tenía que investigar o analizar 40, 50 empresas diferentes, ver si subían, si bajaban de precio, y así tenían una idea sobre qué pasaba en esa industria o sector o país determinado. Entonces, lo que se creó fue un índice bursátil, que es este conjunto de empresas que nos da a entender el movimiento del mercado con respecto a un sector o una región mundial. De esta manera, de una manera muy rápida, podemos ver la tendencia generalizada de una industria, un sector o una región o un país determinado y podemos ver si este está creciendo, decreciendo, yendo positivo, si está en recesión, etcétera. Entonces, hay muchos tipos de estos basados en diferentes tipos de ponderación, como precio o capitalización, ya sea el Dow Jones Industrial Average, el SP 500, el IBEX 35, también los podemos diferenciar por geografía, tipo de sector y activo. Pero mi mensaje más importante de este vídeo es lo siguiente. Estos índices son completamente pasivos, es decir, tenemos un conjunto de empresas dentro de este índice y este índice lo que hace es replicar el rendimiento de este mercado o segmento específico. Y lo bueno es que lo podemos comprar, es decir, como pongo en pantalla, son simples y eficientes porque el inversor no tiene que analizar multitud de acciones, tiene que decidir, vale, creo que, por ejemplo, Apple va a ser el ganador a nivel tecnología los siguientes 20, 30 años y voy a poner un poco de dinero en Apple para a lo largo del tiempo recibir más dinero de esta empresa. Es decir, eliminamos cualquier gestión activa o tasas
relacionadas con esto. Y esto da la introducción a ejemplos de este tipo de índices bursátiles, ¿no? Y uno de ellos es el SP 500 o Standard Poor's 500. Este es un referente mundial, pero más importante, está centrado en Estados Unidos. Entonces, cuando miramos por qué empresas este índice está compuesto por las 500 empresas más grandes cotizando en las bolsas de Nueva York o Nasdaq. Como veis a la derecha de la pantalla, tenemos la participación por peso de las empresas dentro de este índice. Y dentro de este índice, como vemos, tenemos grandes empresas como Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Tesla, Exxon, Boeing, Visa, Mastercard, McDonald's. Son las empresas más grandes que seguramente vosotros habéis oído muchas veces durante vuestra vida sobre ellas. Entonces, tenemos esta agrupación donde tenemos 11 sectores, desde tecnología, energía, materiales, etcétera. Es decir, cuando nosotros compramos una acción del SP 500, no compramos como antes una acción individual de Apple, sino lo que hacemos es comprar este conjunto de empresas que tenemos en pantalla con esta ponderación por peso o participación por peso que vemos. Es decir, uno compra el conjunto de Apple, Microsoft, Alphabet, y esto es totalmente pasivo, es decir, esto va a seguir el precio y el rendimiento de estas empresas a lo largo del tiempo como conjunto, teniendo en cuenta los porcentajes que vemos. Entonces, la siguiente pregunta quizás sería, si uno compra este índice, el SP 500, ¿qué retorno puede uno esperar, no? Y teniendo en cuenta datos históricos, pues tendríamos un retorno anual promedio de alrededor de un 10%. Aún así, como vemos en la cotización histórica a la derecha, esto no quiere decir que este índice siempre vaya al alza, es decir, que siempre suba, que cada año suba un 10%. No, lo que esto quiere decir es que hay mejores años, como el 97, 99, 2021, donde ganamos desde un 40 hasta casi un 50%. Pero también hay malos años, como 2008, la crisis del 2008 hizo que este índice bajara un 57%, o con 2020 con COVID tenemos una reducción de un 34%. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que imaginar es que cuando invertimos en estos índices, miramos a largo plazo y como miramos a largo plazo, podemos ver que la tendencia es positiva, donde justo en 2024, este pasado viernes, hemos alcanzado máximos históricos rompiendo la barrera de los 4.800, como veis en pantalla. Aún así, si uno se quiere preguntar, vale, ahora necesito un ejemplo más concreto, ¿no? Si yo, teniendo en cuenta estos datos históricos, ¿cuánto dinero habría ganado teniendo una inversión inicial de 1.000 euros en el SP 500? Entonces, si uno, teniendo en cuenta los datos históricos que hemos visto antes, invierte inicialmente 1.000 euros y no reinvierte ni un solo centavo más, el valor al cabo de 10 años serían 2.416 euros, 20 años serían 6.000, casi 500, pero al cabo de los años vamos acumulando y esta es la magia de las ganancias acumulativas y de esta ganancia pasiva, que es que al cabo de 30 años ya tenemos 17.000 euros y 45.000 euros. Y como os podéis imaginar, teniendo en cuenta una inversión inicial de 1.000 euros, al cabo de 40 años hemos multiplicado por 45 nuestro valor inicial. Es decir, como más grande sea esta inversión inicial, os podéis imaginar que estos números van a crecer más y más y más. Y esta es la idea, de que pasivamente sigamos el rendimiento de esta agrupación de empresas y ganemos dinero con una inversión inicial y continuemos reinvirtiendo lo que podamos a lo largo del tiempo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy hablando y explicando conceptos sobre las acciones, los índices bursátiles, algunos ejemplos como el SP 500 y cómo podemos ganar dinero pasivamente a través de estos, teniendo en cuenta datos históricos. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia para futuros vídeos, por favor, no dudéis, dejadla en comentarios y no os olvidéis de suscribiros. Muchas gracias y hasta la próxima.